Hoy vamos a tratar otra de las grandes culturas, las culturas antiguas. Primero hemos visto Egipto, ahora vamos a ver la civilización de Mesopotamia, otra de las culturas antiguas. Mesopotamia, también llamado Caldeo Asiria, que actualmente es la tierra de Irak, se llamaba País Entre Ríos. Mesopotamia está ubicada o estaba ubicada en el sureste de Asia Central, donde eran extensas y fértiles tierras que se situaban entre los ríos Éufrates, que quedaba al este, y el río Tigris, que quedaba al oeste. Por eso es que se llamaba País Entre Ríos. El Éufrates y el Tigris desembocaban en el río Chad. Vamos a ver un poco de la ubicación de Mesopotamia. Mesopotamia por el norte estaba la montaña de Armenia. Por el sur tenía el Golfo Pérsico. Por el este a la meseta de Irán y por el oeste el desierto de Siria y Arabia. Vamos a ver ahí el territorio de Mesopotamia. Mesopotamia se dividía en dos regiones. Se dividía en dos regiones, que era Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia, algo similar a Egipto. En el Alta Mesopotamia estaba la cultura asirio, estaba la cultura asiria, en la parte del norte del territorio. Era una zona montañosa, su clima era frío y era óptimo para la ganadería. Su capital de Asiria era Nínive y florecía a orillas del río Tigris. La Baja Mesopotamia, que era otra de las regiones, se encontraba ahí la cultura caldeo, donde su capital era Babilonia. Se ubicaba al sur de este territorio. Era caracterizado porque tenía llanuras extensas, tenía gran fertilidad. Su clima, a lo contrario, era caluroso y seco, y era óptimo para la agricultura. La Baja Mesopotamia florecía a orillas del río Éufrates. La economía de Mesopotamia estaba también basado en la actividad económica, que era la agricultura. El desarrollo agrícola prosperó gracias a la inventiva de los habitantes de la Baja Mesopotamia, porque recuerda que en la Baja Mesopotamia estaban las tierras fértiles, de gran fertilidad, quienes crearon los sistemas de riego ante la escasez de lluvias. La necesidad del riego, la falta de materiales primos esenciales como la madera, la piedra y los metales hicieron indispensable la formación de las clases dirigentes, que se encargaban de hallar y administrar esas materias primas, de coordinar las obras hidráulicas, porque ellos trabajaban con obras hidráulicas para poder mantener la economía que era la agricultura. Vamos a ver un poco de lo que era la agricultura de regadío. En el sur de Mesopotamia posibilitó la recolección de varias cosechas al año y un excedente de cebada y otros cereales. Para comenzar, vamos a hablar de la historia o la evolución histórica de lo que es la cultura mesopotámica. Vamos a ver un poco del origen. Mesopotamia se origina con las migraciones de diferentes pueblos. Era un conjunto
de migraciones, ¿verdad? De diferentes pueblos. Que a un comienzo fueron enfrentamientos violentos, pero también al final fue influencia mutua, o sea, influenció varias costumbres. En el origen se forma la ciudad-estado porque no se podía unificar. Era una ciudad compleja. Luego se unifica. ¿Con quién? Por el Imperio Babilónico se unifica Mesopotamia. A un comienzo teníamos los sumerios. Los sumerios, aquí está, en el periodo de los sumerios. En el periodo de los sumerios, que era hace 3000 a.C., se caracteriza porque eran las primeras ciudades-estado, donde estaba el gobierno, el ejército y los dioses. Los sumerios, o la ciudad de los sumerios, estaba rodeada de murallas. Y además tenían dos instituciones muy importantes, que eran los templos y los palacios. La economía de los sumerios no cambiaba, igual era la agricultura y también el pastoreo. Luego pasamos a lo que eran los acadios, que estamos en el periodo de sumerios y acadios. ¿Los acadios quién era? Los acadios tienen una antigüedad de 2300 años antes de Cristo. Los acadios estaban en el centro de Mesopotamia. Los acadios, a diferencia de los sumerios, ellos eran pueblos nómades y semitas. En los acadios gobernaba el rey Sargón, quien conquistó Sumeria. Los acadios conquistaron Sumeria con su rey Sargón. Los acadios eran conocidos porque tenían una superioridad militar. La capital de los acadios era Akkad. Y aparte, los acadios también controlaban lo que eran las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas. Después de los acadios, tenemos el Imperio Babilónico. En el Imperio Babilónico se da después de la muerte del rey Sargón, con el periodo de los acadios. Muere el rey Sargón y empieza el Imperio Babilónico, con una antigüedad de 1900 a.C. Porque cuando muere el rey Sargón empiezan lo que eran las invasiones, donde ocupan los elamitas y los amoritas. Los elamitas que eran provenientes de Persia y los amoritas que eran provenientes de Arabia. Al ver estas invasiones, al ser vulnerables por la muerte del rey Sargón en el tiempo de los acadios, es cuando nace el Imperio Babilónico. ¿Quién funda el Imperio Babilónico? Los amoritas. Los invasores que eran los amoritas, ellos fundan el Imperio Babilónico, teniendo como nuevo rey a Hammurabi. Y ellos también hacen la unificación de las ciudades sumerias, más el norte de Mesopotamia. El Imperio Babilónico se caracteriza por ser un prestigioso poder o por tener un poder de prestigio. Aquí también, en el Imperio Babilónico, tenemos la recordada Ley de Hammurabi, que era en honor al rey Hammurabi. La ley de Hammurabi era ojo por ojo, diente por diente, era una ley que se daba en Mesopotamia. Hasta que llega la invasión de los hititas, donde muere el rey Hammurabi, destruyendo así el primer imperio babilónico. Luego tenemos el imperio asirio. Con la invasión de los hititas y la muerte del rey Hammurabi, que gobernaba el imperio babilónico, nace un nuevo imperio que es el imperio de los asirios. El imperio de los asirios se expandió en el siglo VIII, convirtiéndose así en un imperio.
Incorpora a Sirio, Palestina, Mesopotamia. El imperio palestino tenía una organización militar. El rey era la máxima autoridad militar, política y judicial. Los asirios se convirtieron en los mejores ejércitos, siendo así o conocidos como casi invencibles. Luego pasamos al segundo imperio babilónico, o llamado también imperio neobabilónico, que se da a 612 a.C., donde el imperio babilónico vuelve a renacer, por eso se llama neobabilónico. ¿Recuerdas? Teníamos el primer imperio babilónico, luego en el segundo imperio babilónico era después de la caída del imperio asirio, donde vuelve a resurgir el imperio babilónico, que vuelve a tener su apogeo con los Caldeo, con la ciudad de Caldeo, donde el rey se llamaba Nabucodonosor. En este nuevo imperio neobabilónico, Babilonia es la capital, donde se da el gran reinado. En este nuevo imperio babilónico se levantaron magníficas construcciones. Y este es el proceso de la evolución histórica o todos los cambios o procesos que ha pasado la cultura mesopotámica. Primero con el periodo de sumerios y acadios, ¿verdad? Luego con el imperio babilónico. Después de que muriera su rey, pasa al imperio asirio y luego vuelve a levantarse o a resurgir el imperio babilónico con el nuevo o el neobabilónico. Aquí también tenemos, ahí están los sumerios primero, luego fueron los acadios, los babilónicos, los asirios y los neobabilónicos, cuando resurgió el imperio babilónico. Vamos a hacer un recuento. Los sumerios, ¿por qué se caracterizan? Por formar las primeras ciudades-estado, ¿verdad? Y los acadios se caracterizan por ser pueblos nómades y semitas. Y además porque ellos controlaban el comercio. ¿Y quién lideraba ahí? Lideraba el rey Sargón. Luego pasamos al imperio babilónico. ¿Por qué? Porque muere el rey de los acadios, que era Sargón. Y eso hace vulnerable a que Acadia fuera centro de invasiones. ¿Y quiénes los invaden? Los alemitas y los amoritas. ¿Y quiénes fundan el imperio babilónico? Los amoritas. Ellos fundan. ¿Por qué se caracteriza el imperio babilónico? Porque es un imperio con prestigioso poder. Luego, ¿cuándo acaba el imperio babilónico? Decae el imperio babilónico con la invasión de los hititas y cuando muere su rey, que era el rey Hammurabi. Recuerda que en el imperio babilónico también se da la ley de Hammurabi, que es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿De qué quería decir esta ley del talión? Para aclarar, la ley del talión quería decir que la justicia se daba de esta manera. Si te sancionaban por hacer algo, te hacían esa misma acción para que pagaras. Luego de que había la invasión de los hititas, pasa a ser el imperio de los asirios. Los asirios eran conocidos por su gran organización militar y además porque incorporaron a Siria, Palestina y Mesopotamia del sur. Y al final vuelve a resurgir el imperio babilónico llamado el neobabilónico, ¿verdad? Donde
se hablaba del apogeo o que volvía a alcanzar su apogeo, volvía a ser importante, el imperio babilónico volvía a resurgir gracias a los caldeos. Y gobernaba su rey Nabucodonosor II. Se caracteriza el imperio neobabilónico porque aquí se dan las manifestaciones o las magníficas construcciones. Eso sería todo sobre lo que es historia de Mesopotamia.